Ayer 8 de noviembre se producía la posesión de Luis Arce y David Choquehuanca como presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Un hecho que contó con muchas anécdotas, casi como siempre políticamente hablando. Pero para conocer un poco el análisis, vamos a tener la presencia de dos invitados especiales en esta mañana. Le doy la bienvenida a Erika Brockman, analista que nos acompaña en esta mañana. Gracias, Erika, el saludo para usted. Y Adolfo Mendoza, también para hacer el análisis de lo que aconteció ayer en una jornada desde muy temprano y que contaba con ribetes ya de actividad política desde mucho antes. Saludo a Adolfo, gracias por estar con nosotros. Empezamos con Erika, por favor, haciendo un poco el análisis de dos partes que no sé si separarlas o se concatenan en algún punto. Los mensajes tanto del vicepresidente como del presidente del Estado. Erika, por favor, el análisis de lo acontecido en la parte de los mensajes de las nuevas autoridades. Buenos días. Muy buenos días, Marcos, muy buenos días, Adolfo, y a toda la audiencia de Cadena. ¿Qué puedo decir respecto a lo que ha ocurrido ayer? Creo que hay que enmarcar lo ocurrido ayer en un escenario donde se han manejado elementos simbólicos muy importantes y se ha demostrado la potencia movilizadora del movimiento al socialismo. Sin embargo, ya hablando de los discursos, vemos que han sido portadores de mensajes absolutamente divergentes, poco complementarios. Por un lado, vemos a un vicepresidente Choquehuanca que ha evocado de una manera nostálgica el mundo andino amazónico, ha manejado los símbolos andinos amazónicos y ha incorporado en su discurso una serie de elementos que deberían ser analizados de una manera muy minuciosa. Por ejemplo, en su minuto de silencio ha hablado de todos los muertos, los de un lado y de otro. Ha hablado de Montero, ha hablado de Cochabamba, ha hablado de la violencia en general y no solamente se ha restringido a Sencata y a Sacaba. Entonces ese es un mensaje distinto. Por otro lado, al de Arce, porque Arce simplemente se refirió a sus muertos y a su pueblo. Por el otro lado, vale la pena señalar que ha hecho un mensaje y una concepción del poder totalmente distinta a lo que habíamos vivido en el pasado. Él ha lanzado un mensaje en el que dice: el poder circula, fluye, no se retiene. Y creo que es una indirecta, muy directa al propio Evo Morales y una mirada casi crítica a lo que ha ocurrido y que ha producido todo lo que ha producido. Creo que después, ya trasladándonos al discurso de Arce Catacora, nuestro nuevo presidente, ¿qué es lo que ha dicho? Ha sido bastante beligerante, ha marcado una pauta en el sentido que se oficializa prácticamente la tesis del golpe y como vencedor prácticamente renuncia a cualquier tipo de autocrítica. Hemos visto que está hablando de reconstruir la patria como si la patria se hubiera destruido en términos económicos en los últimos 11 meses. Creo que ha posicionado eso en la mente de las multitudes que lo acompañan, pero no ha dicho nada respecto al déficit fiscal que ya existía desde hace 5 años, no ha dicho nada respecto a la pérdida de las reservas internacionales que se produjo durante los últimos 5 años, pero en todo caso también ha hecho una evocación simbólica y nostálgica a lo que representaron 14 años de bonanza, de estabilidad. Entonces ahora hemos estado en el plano discursivo, veremos qué es lo que sucede después, porque ya va a ser la hora de la gestión pública y de lidiar con una coyuntura en la que los astros ya no están alineados tan a favor de lo que puede ser una gestión de gobierno en tiempos de bonanza. Entonces creo que eso es lo que puedo decir. Digo que es un discurso beligerante porque temo, y lo digo de una manera sincera, de que estamos viviendo un momento pendular, pero también hay que reconocer que todo lo vivido ayer nos está mostrando lo que ha sido los errores de un bloque opositor y básicamente de un gobierno que sale como no debería haber salido. Pudo haber salido como un gobierno de transición, como un gobierno constitucional accidental, pero en este caso lamentablemente manchado y por no solamente la corrupción, los hechos de corrupción en tiempos de pandemia, sino también, y aquí termino, sino también por el haber deformado y distorsionado
una transición política muy delicada, desconociendo lo que representó realmente el conflicto del año pasado. Entonces creo que son dos mensajes absolutamente divergentes. Creo que van a tener que sentarse tanto el presidente como el vicepresidente para ver cómo complementan ya en la práctica y en la gestión legislativa y en la gestión pública del Poder Ejecutivo, cómo gestionan este momento que está demandando obviamente concentrarse en los temas económicos y también en la reconciliación. Creo que la reconciliación debe demandar una serie de actitudes y de mensajes y un giro discursivo muy importante. Escuchemos la posición de Adolfo Mendoza tras esos mensajes que fueron emitidos por David Choquehuanca y Luis Arce, divergentes, dice Erika Brockman. ¿Cómo lo sintió Adolfo? Todo mensaje tiene su contexto, y todo contexto está enmarcado no solamente en el relato de aquello que pueda decir el presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca. Este contexto está marcado por una intensa potencia de lo popular en términos de recuperación de la democracia. Este contexto está marcado en un ambiente que se notó de felicidad respecto de todo lo que estaba sucediendo ayer. El contexto estaba marcado por la presencia de autoridades de España, de autoridades de Colombia, de autoridades de Paraguay, de autoridades de países que no necesariamente tienen una afinidad ideológica con la actual presidencia del Movimiento al Socialismo y Luis Arce Catacora. Este contexto estaba marcado por una actitud, yo diría, ciudadana de tranquilidad, de haber logrado al fin una suerte, a partir de una suerte de catarsis, un objetivo que todas las bolivianas y bolivianos queríamos: la recuperación de la democracia. Ese es el contexto, y eso no puede estar separado del relato que dieron Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Pero además el contexto indica que cada quien tiene que trabajar su discurso en torno a políticas de Estado, evidentemente, pero desde la posición que ocupan. No puede David Choquehuanca trabajar elementos que son de orden específicamente ejecutivos, porque eso corresponde a nuestro presidente Luis Arce Catacora. Y lo mismo en relación a Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora no puede meterse con las labores a desempeñar, porque ahí sí había mucho. Lo que yo he notado, lamentablemente tenemos algunos problemas con la señal de Adolfo Mendoza, ex senador del Movimiento al Socialismo. Volvemos con Erika Brockman para consultarle de aquí en más. Lo que trataba de decirnos finalmente Adolfo era que cada uno tomará acciones desde el lugar que le corresponde, claro, sin interferir el trabajo del Ejecutivo, el trabajo desde la Asamblea Legislativa y desde la Vicepresidencia, cada uno en sus funciones, pero eran mensajes más conciliadores, por lo menos a percepción de algunos. David Choquehuanca tenía un mensaje más de unidad, más de pacificación, a diferencia de Luis Arce, que incluso muchos mencionaban que se lo notaba un poco enojado. ¿Será una percepción correcta? Bueno, yo creo que esa divergencia responde fundamentalmente a visiones tal vez contradictorias y diferentes respecto a la concepción del poder. Creo que ahí es necesario que se complementen ambas y que se demuestre además un mensaje unitario. No podemos tener un mensaje bipolar, en el sentido de que uno está manejando el concepto de concertación, de unidad, involucrando al otro. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se invoca al pueblo entero, como la ala derecha y la ala izquierda, el cóndor, ¿qué pasa? Y esos equilibrios permanentes que deben ser buscados en democracia, están obligando en este caso que ese relato se traduzca en conductas efectivas a nivel del legislativo.
Él está invitando a conversar con la oposición. Creo que las oposiciones tienen que repensar muy bien qué tipo de repertorio opositor y discursivo van a tener. No sé si se va a repetir el mismo comportamiento del pasado, que ha sido tremendamente errático, poco cohesionado y además confrontacional, porque se ha entendido oposición y con un discurso absolutamente también polarizador. Creo que son contradictorios, porque el Ejecutivo, el poder del Ejecutivo en un sistema presidencial como el que estamos viviendo en Bolivia, y con el poder que ha tenido, le ha dado el mandato popular, evidentemente el Ejecutivo tiene que también ser consistente con un mensaje conciliador, porque ese es el prerequisito. Lo he escuchado al representante de la Unión Europea, que ha señalado de que así como la economía es fundamental, el concepto de reconciliación tiene que ser resignificado y retomado en el proceso de diálogo con la oposición. Estamos hablando de 45% de una población de electores y otro 20% que ha dispuesto a darle la confianza de nuevo al MAS, pero no es un cheque en blanco. Eso es muy importante, no ha sido un cheque en blanco, y la gente va a estar esperando que esa evocación de la nostálgica de la estabilidad se produzca y se haga realidad. Entonces va a tener que administrarse muchas expectativas, tanto en el bloque opositor como en el bloque oficialista, que ha demostrado su potencia. Y el día de ayer coincido con Adolfo Aviduna, un momento festivo que ha mostrado el variopinto paisaje, y además ante los distintos actores de la población. Particularmente se ha movilizado a la gente de La Paz. Hemos visto La Paz profunda, La Paz de todo lado, del departamento de La Paz, en los pueblos originarios, en fin, ese bloque, digamos, de alianzas de organizaciones sociales, que es muy fuerte y que hace parte de la tradición organizativa de Bolivia. Pero yo creo sinceramente que los 2/3 viene a ser un primer desafío de Choquehuanca, porque si bien parece anecdótico y nimio, es una señal simbólica muy importante para recuperar lo que había sido un avance en la dinámica de deliberación del órgano legislativo. Eso ha sido producto de diálogos entre opositores y oficialistas. Sí, gracias. Ahora sí, volvemos con Adolfo Mendoza para preguntarle, coincidieron, sí, entre otras cosas muchas, el tema de la impunidad, el tema de la justicia en nuestro país, tanto Choquehuanca como Arce, vicepresidente y presidente respectivamente, pero hablar de una justicia es hablar de una justicia que ante los ojos de la sociedad incluso ha sido observado por las autoridades, que debe ser una justicia correcta, que debe ser una justicia que está en los ojos de una sociedad que no está muy bien vista. Adolfo, eso va a ser un tema que también el nuevo gobierno va a tener que abordarlo, ¿verdad? Voy a continuar con el concepto que estaba desarrollando, porque como se cortó la comunicación no pude concluir. Es un error ver que los discursos de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca fueron contradictorios. Para nada, en absoluto. Una cosa es el énfasis que cada uno de ellos pueda haber hecho sobre los temas, y otra cosa es tratar de dejar por sentado que estos han sido contradictorios. Nada más falso. No repitamos la misma lógica analítica del pasado, donde de pronto se ponen en el banquillo de los acusados a quienes en realidad están siendo conciliadores. Ambos han sido conciliadores con sus propios énfasis, y además son discursos complementarios, porque además es natural que al interior del movimiento al socialismo confluyan visiones que son características de las naciones y pueblos indígenas y de la propia experiencia de la gestión. Creo que un grave error en el análisis es tratar de posicionar, ya lo hicieron antes de las elecciones, una serie de no solamente contradicciones, sino quiebras, divisiones al interior del movimiento al socialismo. La votación ha demostrado lo contrario. Lo que sí me parece beligerante ha sido la actitud de la oposición, que sin terminar de constituirse como oposición hizo abandono del hemiciclo. El legítimo reclamo que pueden tener nadie lo discute, pero lo cierto es que en una toma de posesión, abandonar la posesión
de esa manera, con esa actitud, es verdaderamente preocupante, porque quiere decir que más bien se está tratando de alimentar actitudes antidemocráticas en vez de estar allí colaborando para la conformación de una agenda legislativa que tiene que tener la participación de la oposición. Ese sí es el tono beligerante, porque eso es lo que brinda banderas a los que después van y tocan los cuarteles para otra aventura golpista. Erika, hoy se esperaba que sea ayer a altas horas de la noche, pero finalmente hoy se tendría que conocer el gabinete que acompañará a Luis Arce, un gabinete que muchos hablan de que debe ser estrictamente técnico. ¿Qué se podría esperar? Algunos nombres se han mencionado, otros se están especulando, pero va a ser un momento también quizás para cerrar un círculo de acompañar una gestión hasta el 2025 bastante complicada para el país en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos. Bueno, creo que la conformación del gabinete va a ser una señal muy importante. No soy de las personas que divide el ámbito técnico del político. No necesariamente lo técnico es la mejor respuesta para los bolivianos en este momento. Hay que hacer un dimensionamiento de las capacidades técnicas con una respuesta política y un análisis global del contexto, que es muy difícil. Por el otro lado, yo quiero indicar de que en ningún momento creo que la oposición hay que diferenciar, al igual que en el propio MAS, corrientes y corrientes internas que confluyen. Si bien más desarticuladas, creo que una gran parte del pueblo boliviano no quiere golpear los cuarteles. Se ha censurado, y esto es un elemento fundamental. Hay que censurar drásticamente no solamente a quienes han tocado las puertas haciendo rogativas para que haya un golpe de Estado, una intervención militar, sino también tenemos que observar a aquellos grupos que emulan y quieren tener una fuerza armada paralela, y eso es una señal que no solamente le hemos tenido de parte de los grupos, digamos, más radicales del MAS, que están en su seno, sino también a veces en la tónica discursiva del propio expresidente Evo Morales. Entonces yo creo que tenemos que repensar el hacer oposición, y también depende eso de las señales que dé David Choquehuanca al indicar de que la oposición sí es importante para definir la agenda legislativa. Una agenda legislativa que va a ser de la asamblea y de los hemiciclos el escenario donde realmente se tiene que demostrar esa capacidad de debate y no de descalificación permanente del otro. Adolfo, la conformación del gabinete que acompañará al presidente Luis Arce es bastante delicada. Tendría que ser más técnica. Bueno, Erika nos acaba de mencionar que separar eso, lo político de lo técnico, no necesariamente es necesario, o sea, no es importante relevarlo. Pero ¿cómo debería ser la decisión del presidente de quiénes lo acompañarán? Desde la filosofía y de la teoría política, esa es una constatación. Por ejemplo, Pierre Bourdieu dice que toda decisión técnica es inmediatamente una decisión política, y tiene razón, y al revés, toda decisión política es inmediatamente técnica. No es posible separar la decisión técnica de la decisión política. En el campo político esto es un cruce casi natural. Lo que sí es necesario advertir es que a estos elementos hay que aumentar la necesidad de una visión autocrítica y renovada de la propia gestión gubernamental, pero sin descartar la experiencia de trabajo que se tuvo durante los 14 años. No quiere decir echar mano de viejos ministros y viejas ministras. Lo que sí quiere decir es que se debe utilizar la experiencia en términos de gestión positiva para generar una renovación de la propia gestión actual. Creo que estos son los conceptos que deberían guiar la conformación del nuevo gabinete. Y a esta conformación del nuevo gabinete le debe también corresponder una nueva visión de las decisiones legislativas a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
por tres razones. La primera es necesario apoyar al Ejecutivo en el enfrentar la crisis múltiple que vive nuestro país. Segundo elemento, es necesario cerrar las heridas, generar un intento de conciliación, sin olvidar que hubieron masacres. Y en eso hay que ser absolutamente claro, masacres en Sacaba y en Secata. Pero esto no quiere decir ni venganza, ni actitudes que en verdad no conduzcan a la conciliación. Y un otro elemento adicional, es necesario que la Asamblea Legislativa Plurinacional incorpore como un eje de trabajo inicial toda la transparencia de cómo fue elaborado el informe de la OEA en el año pasado. Esto porque se generó a partir de aquello una grave ruptura institucional, y esto tiene que ser estudiado y tiene que sacarse también conclusiones. Eso no lo podemos dejar pasar, porque la ruptura institucional del año pasado, independientemente de los resultados, le ha costado al país vidas, le ha costado al país recursos, le ha costado una pésima gestión que ahora todo el país en su conjunto tiene que remontar. Les agradecemos tanto a Erika Brockman como a Adolfo Mendoza el análisis de lo que significó los mensajes del ahora vicepresidente David Choquehuanca, presidente Luis Arce, y además una posible conformación de un gabinete que acompañará a las nuevas autoridades.